Y dice el libro de Hechos, capítulo 1, mencionamos versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hemos escuchado al pastor Marco hablar infinidad de veces sobre ser testigos de Cristo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Marcos 16:15 es un texto muy conocido, que es el texto que establece y nos reta de manera poderosa. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, y el que no creyere será condenado. Así que Cristo nos está encomendando a realizar la misión de nosotros poder ir para bendecir los corazones. Alguien dijo que en la práctica está el aprendizaje o la perfección. ¿Verdad que sí? Esta es cuestión de ensayo y error muchas veces. Yo recuerdo cuando le estábamos enseñando a Misadai a amarrarse los zapatos. Qué difícil fue ese proceso. Bueno, a un día yo me amarro los zapatos al revés. Así que ese no, como que no lo aprendí mucho, muy bien. Pero sí recuerdo que ese proceso fue un poquito, ¿verdad?, tedioso. Pero ahí fuimos practicándole, enseñando a mover los deditos, cómo cruzar un lazo con el otro, un cordón, hasta que aprendió. Así que es necesario que nosotros de alguna manera poderosa, contundente, con intencionalidad, vayamos siempre a la palabra del Señor, a la Biblia, con el fin de nosotros convertirnos en creyentes prácticos y de alguna manera ir depurando nuestra estrategia, nuestra capacidad, nuestra forma de poder acercarnos a la gente para bendecirlos con el evangelio de Cristo. Y es necesario que tú y yo pongamos en práctica eso. Eclesiastés dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. ¿Según qué? Según tus fuerzas. O sea, a cada uno Dios nos ha encomendado, Dios nos ha equipado, Dios nos ha asignado alguna tarea particular, ha dado dones, ha dado ministerios para que nosotros podamos realizarlo. De alguna manera, eso que Dios te ha dado, que tú has podido identificar hasta ahora, es necesario ponerlo en práctica con el fin de poder compartir con otros a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan el día que se convirtieron al Señor? ¿Cuántos se acuerdan el día en que Cristo llegó a su corazón? ¿Cuántos se acuerdan aquel día donde alguien le dio una palabra poderosa y esa fue la palabra que provocó el clic, como dicen por ahí, ¿verdad? Ese cambio poderoso que llegó a tu mente, llegó a tu corazón y el Espíritu Santo de manera poderosa te hizo reconocer que necesitabas a Cristo y decidiste de ese día en adelante servir a Cristo. Todos hemos tenido, incluso los que nacimos en la iglesia. Nos criamos en la iglesia, dormíamos en las bancas de la iglesia, nos acomodábamos en la iglesia, hacíamos maldades en la iglesia. Yo soy hijo de pastor. Me quedaba dormido muchas veces en la banca de la iglesia. Pero donde quiera que mi papá iba, allí yo iba. Porque yo quería aprender, quería ser su discípulo, quería nutrirme, quería ser algo o cumplir con el mandato del Señor. Así que lo que te viene a la mano para hacer en este tiempo es necesario que tú y yo lo realicemos, lo hagamos. Hacerlo implica movimiento, hacerlo implica tú actuar para aquello que Dios te ha puesto. A veces no da el frío olímpico, a veces como que no nos atrevemos, ¿verdad? A veces como que no sabemos, a veces como que, ¿y qué dirán? A veces que me rechazarán o eso no es un asunto de nosotros. El asunto de nosotros es cumplir, actuar, movernos en la dirección correcta para que Dios pueda bendecir esa vida que está a tu lado, que necesita de ti y lo demás Dios se encargará de hacer su milagro. Aquí estamos hablando en el libro de Hechos
uno de los libros más poderosos que tiene que ver con el fundamento y la historia del crecimiento y desarrollo de la iglesia. El libro está centrado en la misión de Dios. ¿Verdad que sí? Cómo Dios de alguna manera comenzó a delegar, y lo vimos desde el primer mensaje, cómo Dios comenzó a fijarse en el ser humano para comenzar a delegar en él ciertas tareas y responsabilidades para que pudieran extender su reino. Así que el libro de Hechos es el libro de nuevos comienzos. Es el libro del origen de la iglesia. Es el libro que implica la gran comisión de predicar el evangelio, de compartir con la gente lo que tú has recibido, el gozo, la salvación, la libertad, lo que tú eres hoy día, poder compartirlo con aquellas personas que necesitan. Así que la misión implica que salir, la misión implica movilizarse, la misión implica caminar hacia un propósito, es alcanzar, es llegar a los corazones de la gente, es movernos hacia algún lugar particular, es un acto de enviar a las personas sin importar cómo se encuentren o cómo esté, la misión implica ese moverse. Yo siempre lo he dicho y lo he creído. Yo llevo unos cuantos años aquí en esta iglesia y siempre he creído que Dios siempre ha tenido un propósito con esta iglesia. Y si nos tiene plantado en este lugar por tanto tiempo es porque Dios siempre ha tenido y tiene un propósito y un plan con esta iglesia y con nosotros. Y nosotros nos convertiremos y nos hemos convertido y nos convertiremos en un recurso poderoso en las manos del Señor. Así que sin importar la condición en la que se encuentre los que están allá, es nuestra responsabilidad de compartir con la gente que necesita el evangelio. En la historia de la misión hemos integrado un llamado y porque Dios ha comisionado a personas como tú y como yo, como dice nuestro pastor, con arrugas y verrugas. Dios se ha fijado en ti, Dios ha puesto su mirada en ti para que tú de alguna manera especial, poderosa, no en tu nombre, sino en su nombre tú puedas realizar y cumplir ese llamado del Señor. Los cuales hemos sido redimidos y perdonados. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. Andábamos ciegos y ahora vemos, muertos en nuestros delitos y pecados, y en Cristo hemos sido resucitados y hemos pasado de muerte a vida. Amén. Los que habíamos sido descalificados, los que no cumplíamos con todos los criterios o los requisitos perfectos para ser un buen recurso, un buen candidato, Dios eso lo pasó por alto, porque en Cristo somos nuevas criaturas y la vida de Cristo viene a morar en nosotros, y cuando eso ocurre, entonces tú estás de alguna manera capacitado para poder cumplir el mensaje del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué hemos hecho? Es bien interesante porque cuando usted estudia el libro de los Hechos, la primera iglesia del primer siglo, cuando ocurrió Pentecostés, estas palabras que hemos leído ocurrieron unos días antes del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan todos el día de Pentecostés de Hechos capítulo 2? Y descendió el Espíritu Santo y fueron repartidas lenguas como de fuego y todo el mundo profetizó y hablaron unas lenguas extrañas, y aquella gente comenzó a escuchar, los que estaban allí de visita comenzaron a escuchar el mensaje poderoso del Señor. ¿Quiénes son estos que le escuchamos oír hablar nuestro propio lenguaje, nuestro propio idioma? Había sido el poder del Espíritu Santo que había descendido sobre ellos. Pero esta versión, esta palabra, este texto ocurrió unos días antes. Cristo le dijo: y me seréis testigos, pero recibiréis poder. Y cuando la iglesia fue investida de ese poder,
de esa gloria, de esa unción, de ese fuego, de esa bendición poderosa. Oiga, la iglesia como que empezó a correr en un círculo, si pudiéramos decir vicioso, y en un círculo interno. Oh, estaba buena la cosa. Nos sentábamos a la mesa y comíamos pan. ¿Verdad que sí? Eso lo dice la Escritura. La gente vendía sus propiedades y las ponía a los pies de los apóstoles, porque esa fue la bendición poderosa que ocurrió en ese entonces. Había gozo, se sintieron bien y confortados, estaban en una zona totalmente de confort, no había que molestar a nadie, nadie nos molestaba. Dios estaba con ellos de manera poderosa, estaban llenos y gozosos. Pero ¿qué había que hacer? ¿Cuál era el próximo paso que había que dar? ¿Hacia dónde se debía encaminar la iglesia? Pues sin duda alguna, hermano, cuando usted lee el libro de Hechos, usted se da cuenta que ocurrieron unas cosas muy poderosas, extrañas, poderosas, pero impactantes para la obra de la iglesia de Cristo. Así que ese mover interno, estábamos bien chéveres, estábamos bien tranquilos, no había por qué movilizarse, no había por qué salir, no había por qué ir, no había, todo estaba aquí. El Espíritu Santo hacía milagros, hacía maravillas, sanidades, era una cosa tremenda. Hasta que llegó la persecución. Hasta que llegó el mover del Espíritu Santo y comenzó entonces a incomodar ese estado de comodidad, ese estado de bienestar, ese estado de cercanía, ese estado de estar ahí unos con los otros, ese estado de poder disfrutar a la mesa, ese estado de estar bien chévere, bien cerquita, de que nadie nos molesta. El Espíritu Santo, de alguna manera poderosa, comenzó a inquietar y a mover los corazones de la vida, porque había alguien más allá que necesitaba el Evangelio de Cristo. Amén. Alguien que estaba perdido, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados. Alguien que estaba perdido, errante. Era como la oveja que se había perdido del redil. Y con la muerte de Esteban, ahí comenzó una nueva dimensión en la vida de la iglesia. Se habían olvidado de lo que Jesús le había dicho unos días antes. Jesús hablando con ellos le dijo, me van a hacer testigos aquí, allá, me van a recibir el poder y van a hacer cosas poderosas. Pero llegó el Espíritu Santo, se acomodaron y se quedaron ahí. Yo no sé, me pregunto yo para mí, ¿cómo está la iglesia? ¿O cómo estamos nosotros como iglesia en este tiempo? Yo creo que Dios siempre ha contado con su iglesia. Dios siempre ha contado contigo y conmigo para hacer su obra. Así que Dios va de alguna manera poderosa a inquietarte, a moverte, a intranquilizarte para que tú y yo podamos cumplir con esa palabra poderosa. Así que en esa movida del Espíritu Santo que comenzó la persecución con relación a los cristianos, dice que entonces la iglesia comenzó a extenderse. Ya no había por qué estar aquí. Esto está aquí bien chévere, esto está aquí bien cómodo, pero la ley, los dirigentes políticos, religiosos, ya sabían dónde estaban los creyentes. Así que comenzó la persecución a la iglesia del Señor. Y entonces dice la Biblia que ellos comenzaron a moverse, a expandirse. Ya esto aquí no es tan seguro.
tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo. Él está con nosotros, Él nos capacita, nos cuida, Él vela por nosotros, pero aquí no nos podemos quedar. Es necesario que nos movamos. Es bien chévere estar en Jerusalén. Eso es lo mejor. Es lo más chévere. Usted está tranquilo en su casa. Moverse a Judea ya ahí implica unos retos mayores. Llegar a Samaria implica otros retos poderosos. Pero eso fue lo que ocurrió. Vino la persecución, vino la crisis, vino el caos, aleluya, y Dios comenzó de alguna manera poderosa a mover a su iglesia, la que se había constituido en aquel entonces allí en Hechos. Ese grupo de personas, ese grupo de gente comenzó a moverse, a ir, a trasladarse a otros lugares con el fin de compartir. Y dice la Biblia que con ese reguero de gente que comenzó a movilizarse, comenzaron a predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y Dios comenzó a añadir a su iglesia los que habían de ser salvos. Con el mover del Espíritu Santo ocurren cosas maravillosas. Y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, yo no sé cuántos están claros en eso. Nosotros como iglesia tenemos que estar claros y convencidos, no importa la edad que tú tengas. Los que tengan más de 60 años, los que tengan menos de 50, los que tengan 18, 17, hay que estar profundamente convencido de que el Espíritu Santo de Dios, si tú eres iglesia del Señor, si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo del Señor está contigo, está en tu vida y te llena de poder, de autoridad, de bendición para tú poder compartir y llevar, y la gente conocerá quién es Cristo. Con el Espíritu Santo ocurren cosas maravillosas. Yo he visto cosas maravillosas en esta iglesia. He escuchado mensajes poderosos. He visto a Dios moverse a través de gente, de ministerios. Dijimos que la iglesia no está en cuatro paredes. Pensábamos que estaban en cuatro paredes, ¿verdad? Pensamos y dijimos que la iglesia está allá, afuera. En cualquier lugar donde haya un cristiano, allí está la iglesia. La pregunta es si en ese lugar donde está la iglesia está cumpliendo con el llamado del Señor de compartir con otros las buenas nuevas del Evangelio. Y esa es la misión de Dios. Cuando llega el Espíritu Santo, la parálisis se va. Usted cobra un ánimo tremendo, poderoso. Usted pierde el temor. Mire, es verdad que las cosas están malas afuera. Sí, eso lo sabemos, ¿verdad? Y usted le pregunta a la gente y la gente identifica con que las cosas están malas afuera. La criminalidad, los robos, los asaltos, tantas cosas que hay. Eso es cierto y no se puede negar. Y no lo estamos negando. Pero son cosas que nosotros como creyentes tenemos que enfrentar. Y la iglesia tiene que enfrentar. La iglesia del Señor, decía el corito, ¿cuál será? ¿Cuál será la iglesia? La iglesia del Señor es aquella que echa fuera demonios, que sana los enfermos, que trae libertad, que trae restauración. Aleluya. Que la familia que está destruida, el poder del Espíritu Santo puede restaurar y unir a esa familia. Y te predicate el Evangelio. Recibiréis poder. El poder no es tuyo. El poder es del Espíritu Santo de Dios. Es Dios encarnado, aleluya, en Cristo, y Cristo delegando en el poder del Espíritu Santo para darte a ti la autoridad de tu poder llevar la palabra del Señor y compartir. Y te predicate el Evangelio hasta lo último de la tierra.
No importa el lugar donde estemos, con quién estemos, no importa. Allí tenemos que nosotros. Es bueno dar testimonio, sí. Yo creo que el testimonio de tú hacer las cosas bien es una manera de tú ejemplificar tu vida como cristiano. Eso es muy cierto y eso está bien. Y tú y yo estamos llamados a ser ejemplo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero no obstante, es necesario de que de alguna manera podamos nosotros verbalizar, decir con nuestra boca lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo puede hacer en cada corazón y en cada vida. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevar nosotros? Lo dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo mencionamos la semana pasada, ¿se acuerda? Porque Él me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Ese es el mensaje de Cristo. Y ese es el mensaje de la iglesia del Señor. Que Dios tiene poder para dar buenas nuevas de esperanza, de libertad, de restauración, de cambio, aleluya, de poder dar vida eterna en Él a los pobres de corazón. Vino a sanar a los quebrantados. La iglesia es una iglesia que tiene que sanar corazones y vida. Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? La iglesia tiene la responsabilidad de proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y dijimos que Jesús decía, y hoy lo dice una vez más, hoy es el año de ¿qué? Agradable del Señor. Hoy es el día de salvación. Lo dijo el evangelista Marcos y ya lo mencionamos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Llevar libertad, poder, salvación. Isaías decía, el mensaje es para desatar ligaduras de impiedad. El mensaje para soltar las cargas de opresión que la gente lleva. La gente está oprimida allá afuera. Hay crisis en la familia. Hay gente que necesita un mensaje de esperanza. ¿Cómo oirán? Dice la Escritura. ¿Cómo oirán si no hay quien? Si no hay quien les predique. ¿Cómo creerán si no escuchan? Qué bueno que Dios una vez más en su infinita misericordia se detiene para lanzarnos nuevos retos para que nosotros como iglesia continuemos y sigamos haciendo el propósito y el plan de Dios con nosotros en este lugar. El mensaje es claro, dejar libre a los quebrantados, de romper todo yugo y toda cadena. Proclamar el año del Señor. Tenemos que hacer lo que es necesario hacer. Haremos lo que es necesario hacer. Y no olvidar nunca que toda la gloria es de ¿quién? Es de Dios. Toda la honra será de Dios. Todo el poder será de Dios.
aleluya, pero Dios en su infinita misericordia te usará a ti, me usará a mí, usará el ministerio de adoración, el ministerio de danza, el ministerio de mujeres, el ministerio de hombres. Dios quiere usar cada ministerio poderoso para ir y llevar el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Andrew Bonner dijo algo muy interesante. La parte de Dios es ejercer su poder y autoridad. Para que los milagros ocurran. Nuestra parte es creer, es movernos en fe y es actuar en el nombre poderoso del Señor. ¿Cuál es la parte que tenemos que realizar nosotros? La hemos mencionado. De ir, de compartir, de llevar el mensaje de esperanza y de salvación. De modelar a Cristo. Yo estoy seguro que aquí hay gente que tiene familia que no le sirven al Señor. ¿Verdad que sí? Tenemos que orar y seguir ministrando de manera poderosa. Y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allá quiere llevarnos el Señor. Así que Dios va a abrir puertas esta semana en tu vida, en tu caminar. Dios va a abrir puertas para que tú te introduzcas, te metas por ahí para que puedas bendecir y tocar corazones que necesitan al Señor. Estemos puestos en pie. Algo bien interesante, porque cuando Jesús llamó a Felipe, llamó a Pedro, llamó a algunos discípulos que eran pescadores, le dijo, dejen la red y vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Yo los voy a usar a ustedes de una manera tan poderosa que van a cambiar el mundo. Créelo. Créelo que Dios puede cambiar el mundo usándote a ti. Creo que Dios puede cambiar familias, corazones, vidas, comunidades, urbanizaciones, usándote a ti para bendecir los corazones de las vidas. Qué bueno es el Señor. Yo creo que deberíamos decir como decía el profeta, heme aquí, envíame a mí.